La evaluación en psicología se refiere a diagnosticar. Sin embargo, el término de evaluación no se restringe solo a un diagnóstico, sino a todo un proceso cuya meta consiste en identificar, rotular, seleccionar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar y volver a evaluar si los objetivos planteados se alcanzaron. La evaluación psicológica es considerada como una disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de las personas a los niveles de complejidad que se estime oportunos, con distintos objetivos básicos y aplicados, utilizando diferentes instrumentos de medición y cuyo fin último es la toma de decisiones, esto es, la intervención. En psicología medimos atributos psicológicos, sin embargo, la mayoría de los atributos psicológicos no los podemos medir directamente. Solo los podemos medir indirectamente, es decir, a través de indicadores. Para ello, se han desarrollado técnicas e instrumentos que nos permiten medir indirectamente determinados atributos psicológicos. Hola, bienvenidos. Yo les voy a hablar sobre la evaluación psicológica. Pero antes de empezar a hablar sobre evaluación psicológica, tenemos que hablar sobre medición. El objetivo de toda ciencia es describir, explicar y predecir los fenómenos que estudia. Para que una ciencia pueda llevar a cabo este proceso, necesita comparar datos, establecer modelos matemáticos, establecer relaciones controladas, y la medida o la medición es el proceso fundamental que necesitamos para que una ciencia pueda considerarse como tal. El momento en que la psicología utiliza la medición es cuando deja de ser considerada una doctrina y tiene el estatus de ciencia. Ahora, ¿qué medimos en psicología? La respuesta a esta pregunta, la más sencilla, podría ser que medimos conducta, comportamiento. Pero esta respuesta no nos dejaría muy satisfechos porque, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de dificultad medir una conducta como fumar o hacer berrinche que una conducta que es más difícil como ansiedad, depresión, inteligencia, dislexia, motivación, personalidad, etc. En realidad, a este tipo de conductas no las podemos medir directa ni absolutamente. Entonces, podríamos decir que no medimos a la conducta como tal, sino ciertos atributos de la conducta. Más precisamente, lo que medimos son atributos psicológicos. Para que quede un poco más clara la distinción en este proceso de medición, pongamos, por ejemplo, la medición de una mesa. A una mesa no la medimos como tal, sino de una mesa lo que medimos son su largo, su ancho, su altura, atributos de la mesa. En el mismo sentido, cuando medimos a las personas o sus comportamientos, no los medimos absolutamente, sino ciertos atributos de ese comportamiento o de esa persona. Entonces, este tipo de atributos que medimos, lo medimos de manera indirecta. Porque a diferencia de la mesa, que es un objeto físico, en donde, bueno, lo podemos medir directamente a través de algún instrumento que mida longitud, los atributos psicológicos no los vamos, la mayoría, a poder medir de manera directa. Los medimos de manera indirecta a través de sus indicadores. Los instrumentos de evaluación psicológica, de hecho, se considera que miden a la conducta o el comportamiento
o más precisamente a los atributos psicológicos, solo de manera indirecta. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar a un niño con dislexia, no podríamos evaluar su dislexia directamente, pero lo que sí podríamos hacer es evaluar tanto el tipo y el número de errores de tipo disléxico que este niño comete en copia, en lectura, en dictado, las consecuencias de este problema en su rendimiento escolar, algunos problemas que quizás esté ocasionando este problema a nivel motor, como podrían ser hiperactividad o agresividad, las cogniciones que este niño tiene y quizás algunos aspectos emocionales, por ejemplo, como baja autoestima. Bueno, finalmente, ¿qué es la evaluación psicológica? Para poder hablar de evaluación psicológica, tiene que cumplirse 3 requisitos. Primero, un contexto y un objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un evaluado, un evaluador, una técnica o procedimiento de medida y una interpretación de los resultados. El segundo requisito es un marco teórico que nos permita ubicar las hipótesis. Y en tercer lugar, un sistema de categorías en donde vamos a poder ubicar al evaluado. La evaluación psicológica en un sentido estrecho se refiere solo a diagnosticar. Esto es, detectar un estado, un conocimiento, una patología. La evaluación psicológica no solamente se conforma con detectar o diagnosticar, tiene que ver con la planeación de objetivos, evaluar si estos objetivos se van cubriendo, si hay problemas en su consecución y finalmente evaluar si las metas finales se han cubierto. La evaluación en sí misma no es un fin, sino tiene un objetivo eminentemente práctico. Este objetivo es la toma de decisiones de medidas prácticas de intervención. La evaluación, por tanto, es el proceso indispensable para planear un buen tratamiento. Este proceso se considera que es multirrasgo, ya que podemos evaluar diferentes atributos psicológicos en una sola persona, multimétodo, puesto que disponemos de diferentes métodos para hacerlo, y a veces multijueces, que quiere decir que es usual que en un proceso de evaluación participen uno o más evaluadores. Podríamos entonces dar una definición de evaluación psicológica. Una definición sería que la evaluación psicológica es aquella disciplina de la psicología científica que se ocupa de la exploración y análisis del comportamiento de un sujeto o un grupo de sujetos humanos a los niveles de complejidad que se estime oportunos, como podrían ser el motor, el fisiológico, el cognitivo, con diferentes objetivos básicos o aplicados, que serían detección, diagnóstico, exploración, orientación, selección, predicción y desde luego investigación, en donde se utilizan diferentes métodos de medición, se conjuntan, se aplican y se utilizan conjuntamente, pero sobre todo con la finalidad última de toma de decisión. La finalidad última de un proceso de evaluación psicológica es la intervención. La disciplina de la evaluación psicológica no es un fin meramente en sí, sino que es con miras a planear el mejor tratamiento. Si hacemos una correcta evaluación, vamos a tener un mejor tratamiento. Finalmente, me gustaría hacer algunas reflexiones éticas acerca de este proceso de evaluación. Antes de iniciar un proceso de evaluación, necesitamos el consentimiento informado del sujeto que se va a evaluar. Esto es explicarle por qué se va a evaluar, cómo va a ser este proceso, pedir su consentimiento para la aplicación de las diferentes pruebas, garantizarle la confidencialidad de los datos que se obtengan y hacerle saber que los resultados se le van a entregar a él
Y bueno, los artículos que reglamentan el proceso de evaluación psicológica están plasmados en el Código Ético del Psicólogo que edita la Sociedad Mexicana de Psicología y tiene que ver con el respeto hacia la persona que va a ser evaluada, velar sobre su bienestar emocional, utilizar pruebas confiables y válidas, considerar que estas pruebas son solo instrumentos auxiliares y garantizar la información confidencial, además de que, bueno, salvo en casos excepcionales, la información se le tiene que entregar al evaluado. El derecho que todo evaluado tiene de conocer sus propios resultados. Podríamos resumir en dos grandes rubros la ética en un proceso de evaluación, en el respeto hacia la integridad de la persona que va a ser evaluada y en velar por su bienestar. Muchas gracias.